Bien, ahí estamos. Entonces, hoy día vamos a continuar con la materia. Las diapositivas siguen siendo las mismas. Em, las diapositivas, digamos, son la primera conjunto de diapositivas son de lógica de predicados y proposiciones, ¿ya? En realidad, proposiciones fue lo primero que vimos la clase anterior, en donde empezamos a operar con todo esto de los distintos operadores lógicos, como lo son la negación, el y, el o, la implicancia y la doble implicancia. Em, y además, bueno, ya habíamos visto algunas equivalencias, como lo que son la recíproca, la contrarrecíproca, la inversa, ver cuándo algo podía ser equivalente a otra cosa también. Y nos dimos cuenta que con tablas de verdad, en realidad, los problemas cuando tenemos, ¿cómo se llama? Expresiones muy largas, esto no escala porque si ya tengo, por ejemplo, por decirles algo, cuatro variables, P, Q, R, S, tengo que darle las distintas configuraciones de valor de verdad a cada una, ya tengo que hacer 16 filas en mi tabla de verdad para ver si la expresión finalmente es verdadera o no. Es por ello entonces que vimos un conjunto de leyes que nos permiten simplificar las expresiones y así poder reducir y ver si, por ejemplo, todo esto se reduce, digamos, a simplemente que P o Q sea verdadero, por decirles algo. Algo mucho más simple. Muy bien. Y hasta ahí, digamos, yo creo que estamos, digamos, con la parte que se parece un poco más a Mate 1. Ya lo que vamos a empezar a ver hoy día es más avanzado. Em, y tiene que ver con predicados. Predicados, yo creo que esto es equivalente a cuando ustedes aprenden en Progra, digamos, están con Python, ¿cierto? Y están aprendiendo a hacer un pequeño programa y paso a paso, pero luego nos damos cuenta que si queremos que esto escale, necesitamos crear funciones, ¿ya? Y en este caso, siguiendo esta misma lógica, entonces lo que vendría a ser un predicado es básicamente una función. Entonces vamos a ver las diapositivas de esta clase. Voy a compartir y vamos acá. Entonces vamos con la lógica de predicados. Antes teníamos proposiciones, ahora vamos a tener predicados. Eh, perdón, entonces aquí. Cuando estamos trabajando solamente con proposiciones, como ya les estaba advirtiendo, vamos a estar relativamente limitados. O sea, por ejemplo, aquí tenemos algunas variables, expresiones como x es igual a cero o x más y es mayor que 5, etcétera, ¿ya? Cuando nosotros queramos programar, por supuesto que necesitamos contar con cosas que sean variables para no estar programando exactamente la solución para un único problema. Entonces, habíamos dicho que las proposiciones tenían que ser verdaderas o falsas y que no podían tener valores variables, ¿ya? Y por supuesto que es engorroso trabajar de esa forma. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar si un alumno se tituló de Ingeniería Civil Informática, entonces tal alumno tuvo que haber aprobado Progra. También, si se tituló de Ingeniería Civil Informática, ese mismo alumno también tuvo que haber aprobado estructuras discretas. Si ese alumno se tituló como ingeniero civil informática, también tuvo que aprobar redes, etcétera. Ya tendríamos que hacer eso con cada uno de los cursos de la malla. Y eso para las distintas personas que se han titulado de ingeniería civil informática. Entonces, si trabajáramos solamente con proposiciones, esto obviamente no escala. Y es aquí, o sea, perdón, con predicado. Entonces, es aquí donde nace lo de las proposiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, entonces vamos a introducir variables. Por ejemplo, si X, donde X todavía no sabemos qué cosa es, se tituló como ingeniero civil informático, entonces X aprobó Y. Y ahora estas van a ser variables en donde X va a pertenecer a los alumnos que se hayan titulado como ingenieros civiles informáticos, a cada uno de ellos, e Y va a ser una variable que va a corresponder a cada uno de los ramos de la malla de ingeniería civil informática. Y por lo tanto, con esta expresión, yo ya podría empezar a hacer algo mucho más interesante,
y que es decir simplemente lo que está aquí. Si X se tituló como ingeniero civil informático, entonces X aprobó el ramo Y, ¿ya? Y ahí me ahorro todos los predicados todas las proposiciones que tendría que haber establecido para cada una de las personas que ya se tituló. Entonces, formalmente, un predicado se define como una frase que contiene una o más variables libres, ¿ya? Y se va a convertir en una proposición cuando le asignemos un valor a estas variables, ¿ya? Entonces, un predicado es equivalente a una proposición abierta, entre comillas. ¿Se acuerdan que en una de las primeras diapositivas que les mostré yo tenía z más 3 es igual a 5? Y dijimos que eso no era una proposición. Efectivamente no es una proposición, pero podríamos llamarle de cierta forma como una proposición abierta o una función proposicional, y todo eso es equivalente a su vez a llamar un predicado. Entonces, esto es porque un predicado es una función entre universos de las variables libres, y los dos posibles valores de verdad van a corresponder entonces cuando asignemos un valor a esta variable. Por ejemplo, si tenemos que P de X es mayor que 3, P de 2 va a ser falso, mientras que P de 4 va a ser verdadero, ¿ya? Las variables libres representan objetos de un tipo específico, como personas, números enteros, números reales. Yo puedo definir en el mundo que se van a mover mis variables. Y también puedo tener predicados que tengan más de una variable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo un predicado que depende de n variables, yo simplemente les puedo llamar x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, o como yo quiera, x, y, z, a, b, c, d, f, etc. Y esto va a ser verdadero cuando yo evalúe la expresión y yo llegue a un resultado que me indique que lo que ahora pasa a ser una proposición es verdadero, y falso en el caso contrario. Entonces, si tenemos que Q es un predicado que depende de las variables x, y y z, y lo defino como x más y es mayor que z, entonces si evaluamos en 205 es falso. ¿Por qué? Porque tengo que reemplazar esos valores en la función, ¿cierto? Y me quedaría que 2 más 0, es decir, 2, es mayor que 5, eso es falso. Mientras que Q de 3,3,2 es verdadero, ya que 3 más 3, es decir, 6, es mayor que 2. Así que simplemente lo que estamos haciendo con un predicado es básicamente definir como en Python, si lo quieren ver así, funciones, ¿ya? En que cuando yo le asigne valor a las variables que tengo definidas en este predicado, voy a poder saber finalmente si es verdadero o falso. Para hacerlo más entretenido, podemos añadir cuantificadores. Y vamos a ver dos en particular hoy día. El universal, que se define de esta forma, es el símbolo matemático, que también todos lo conocemos como el para todo, y es una propiedad que es verdadera para todos los elementos del conjunto. Y el de existencia, que es como una E al revés, ¿cierto? Que la propiedad es verdadera para al menos un elemento del conjunto, al menos uno, ¿ya? Podrían ser dos, podrían ser tres, podrían ser todos, no hay ningún problema, pero al menos uno. Entonces, vamos a ver cómo opera el cuantificador universal, ¿ya? La proposición entonces P de X es verdadera para todos los valores X del dominio especificado, ¿ya? Y lo vamos a denotar de esta forma: para todo X se cumple P de X. Esto puede ser verdadero o falso, ¿ya? Vamos a ver dos ejemplos. Para todo X se cumple P de X, donde P de X se define como el X más 1 es mayor que X, siendo X un número entero. ¿Qué podemos decir de esta expresión? Es verdadero, ¿ok? ¿Qué me pueden decir de la segunda? Para todo xq de x, donde q de x se define como x es mayor que 3, siendo x un número natural. Falso, ¿ok? El punto ahora es cómo podemos demostrar que esto es verdadero o esto es falso. Estos ejemplos son básicos, para nosotros nos damos cuenta súper rápido que algo es verdadero o falso, pero en los problemas reales eso no es tan evidente y tenemos que ser capaces de demostrarlo. Entonces, aquí está dicho así: es fácil ver que P de X es verdadero para todos los números enteros, así que para todo X, P de X.
Aquí yo lo que estoy haciendo es porque a ustedes les resulta evidente y yo creo que nadie me va a discutir que esto es verdadero. Pero más adelante vamos a ver técnicas de demostración. Y cuando veamos técnicas de demostración, ustedes van a tener que demostrar por qué esto es verdadero. ¿Ya? Aquí nadie me lo discutió, ok, estamos todos de acuerdo, perfecto. Pero en realidad, matemáticamente hablando, la primera, no podemos demostrar, es fácil ver que esto siempre es así. No pueden, o sea, en una evaluación nadie me puede decir eso. Estaría pésimo. Hay que ser capaces de demostrar matemáticamente utilizando inferencia, que también es una de las cosas que vamos a ver en las próximas clases, por qué esto es verdadero. Em, a ver, cuando hacemos las evaluaciones, nosotros sabemos la respuesta. Los profes sabemos las respuestas de estas expresiones matemáticas, obviamente. Y me he topado con alumnos que me dicen, pero profe, ¿cómo va a ser tan obtuso? ¿Cómo no va a entender que eso es verdadero? Si yo sé que es verdadero, pero tú tienes que demostrarme matemáticamente que esto es verdadero. Entonces, ahí tienen que tener cuidado de qué es lo que es trivial, de lo que es evidente, que también son palabras que vamos a utilizar. Y la idea es que cuando vayamos hacia las técnicas de demostración, ustedes se vayan apoyando formalmente en un paso que quede claramente establecido, luego el siguiente paso que se deduce a partir del anterior y así continuar con una demostración que es formal. Aquí estamos aprendiendo formalismo. Entonces, esto pasa ahora, digamos, pero es simplemente para entender la idea. La segunda dice para todo x, q de x, donde x es mayor que 3, y aquí podemos ver que como q de 2 es falso, tenemos que para todo x, q de x es falso, porque nosotros habíamos dicho que para todo número natural esto se cumplía. Sin embargo, encontramos un número natural para el cual no se cumple y por lo tanto la expresión en su totalidad es falsa. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen, profe, pero si usted toma el 4, 4 es mayor que 3, pues entonces es verdadero. De acuerdo, ok, pero aquí nosotros tenemos que demostrar que se cumple para todos, ¿cierto? Entonces, aquí, para demostrar que un para todo es verdadero, yo no puedo basarme solamente en un ejemplo. Decir, se cumple para el 5, así que sí, se cumple para todos. ¿Ya? Sin embargo, lo que yo sí puedo utilizar es un ejemplo para demostrar que esta expresión, el para todo, es falsa. ¿Ya? Porque como yo estoy prometiendo que esto se va a cumplir para todos los números naturales, basta con que yo encuentre uno para el cual no se cumpla y ya la expresión es falsa, a pesar de que pueden haber otros elementos para los cuales sí se cumpla. En cambio, aquí arriba, ustedes quizás podrían decir, ya, lo voy a probar para el 5. 5 más 1 es 6. ¿6 es mayor que 5? Sí, ok. Lo voy a probar para el 7. Lo voy a probar para el 8, para el 9, para el 10, para el 20. Y podrían llegar a decir, llevo media hora buscando números y se ha cumplido para todos, así que esto es verdadero. Eso tampoco sirve, ¿ya? Cuando nosotros queremos llegar a demostrar un para todos, tenemos que llegar a una tautología. ¿Qué era tautología? Una sentencia que siempre es verdadera. Correcto, ¿ya? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos demostrar que esto es verdadero? Con inducción. ¿Por inducción? ¿Ya? ¿Ok? ¿Por contradicción? ¿Ya? Eh, ¿Ok? ¿Alguien se quiere aventurar hablando y diciendo cuáles son los pasos para demostrarlo? ¿Por el método que quieran? ¿Nadie? Sí, adelante. Por inducción. ¿Ya? ¿Qué harías por inducción? eh, lo que primero haría sería asumir que la hipótesis es verdadera y Mm, luego en el siguiente paso aplicaría lo mismo para el x más 1. ¿Ya? Y al final quedaría que 1 es mayor que 0. Perfecto. En realidad ese es el punto. Fíjense que yo aquí, en esta expresión, que es una inecuación, ¿cierto? Yo podría simplificar las x, ¿no? A ambos lados de la inecuación. ¿Y qué me queda? 1 mayor que 0.
Y eso es siempre verdadero. Se acabó, no tengo que hacer nada más. Se dan cuenta que llegué a que indiferente del valor de x, dado que simplifiqué, me queda la expresión como 1 es mayor que 0, y 1 es mayor que 0, eso es verdadero. Y ya no dependo de x. Entonces, esa sería la forma correcta de demostrar que un para todo es verdadero. En cambio aquí, dado que yo quiero demostrar que este para todos es falso, basta con que yo encuentre un ejemplo, y que lo vamos a denominar naturalmente contraejemplo, y con eso yo ya demuestro que la expresión no se va a cumplir. Entonces, veamos ahora lo mismo, pero para la existencia. Existe al menos entonces un elemento x en el dominio especificado tal que p de x es verdadera. Y lo vamos a escribir de esa forma, existe x, p de x. Veamos estos dos ejemplos. ¿Qué me pueden decir del primero? Es ¿Verdadero? verdadero. Ok, Podríamos asumir un 4 y estaría listo para que al menos existiera uno. ya. ¿Y del segundo? Falso. Ok. Y veamos entonces aquí lo que estamos intentando ver es cómo, qué es lo que, cuáles son los pasos para demostrar cada una de las cosas. Entonces, basta con que aquí, como yo quiero ahora demostrar que existe, quiero demostrar existencia, basta con que yo encuentre un elemento que cumpla esto para decir que esta expresión es verdadera. En cambio, cuando yo quiero demostrar que esta expresión es falsa, es más difícil, ¿ya? Porque en el fondo tengo que demostrar que no existe ningún elemento, es decir, debería probar para todos los elementos posibles que haga que esta expresión sea verdadera, ¿ya? Y ahora les va a resultar más simple, ¿cierto? Dado lo que les dije en la diapositiva anterior, ¿cómo demostrarían que esto es falso? Le anulamos la x, queda que 0 igual a 1 y queda que una contradicción. Entonces, para todo x en Rx, tal que x es igual a x más 1 es falso. Ok, claro. Entonces simplificamos las x, nos queda la expresión ahora 0 es igual a 1, lo que sabemos que es falso, y por lo tanto la expresión 0 igual a 1 es independiente del valor de x. Por lo tanto sabemos que ya no va a importar el valor de x, vamos a llegar a algo que siempre es falso, que en el fondo es 0 es igual a 1. Por lo tanto, con eso, recién ahí demostramos que existe xr de x que cumpla esta expresión, es falso, siendo x un número entero. Bien, entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Todo esto se va a reducir a que si pudiéramos enumerar todos los elementos del dominio, bueno, sabemos que con los números no es así porque tenemos infinito, pero si los pudiéramos numerar a todos, entonces vemos que un para todo x p de x corresponde a que se cumpla para el primero, y para el segundo, y para el tercero, y para el cuarto, y así hasta llegar al final. Mientras que un existe es lo mismo, pero los voy a unir con un o, ¿ya? Es decir, se va a cumplir para el primero, o bien para el segundo, o bien para el tercero, o bien así hasta llegar al último. Basta con que se cumpla uno. De hecho, si yo ya demostré que para x1 se cumple, ni siquiera tengo que seguir probando con los demás, ¿ya? Y perfectamente se podría cumplir para más de uno, para x1, también para x2, para x3, incluso para todos. Bien, entonces, para todo xp de x, va a ser verdadero si p de x es verdadero para cada uno de los elementos y falsos si es falso para algún x. Y al revés con la existencia, verdadero si existe alguno, ¿cierto? Y falso si para todo x no se cumple. Ahora vamos a hablar sobre cuando vamos a ligar una variable. Eh, una variable queda ligada cuando le asignamos un valor o queda asociada a un cuantificador. Y una variable no ligada se denomina libre. Entonces, vayamos aquí directo a definir lo que es el ámbito, que la parte de expresión a la cual se aplica el cuantificador se llama el ámbito de ese cuantificador. Para entenderlo, entonces, aquí tenemos, existe x
Q de X, Y. Q depende de dos variables y solamente estoy ligando una, ¿ya? Por lo tanto, X va a estar ligada a la existencia, pero la variable Y podría ser cualquiera, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo puedo asumirlo como también existencia o lo que sea. En realidad me da lo mismo el valor y no va a quedar ligada. Existe X, P de X y Q de X, o para todo X, R de X. Aquí todas las variables van a estar ligadas y el ámbito del existe X sería la primera expresión, mientras que el ámbito del segundo cuantificador, es decir, del para todo X, sería la expresión R de X. Y también puedo tener distintos tipos de variables. Existe X, P de X y Q de X, o bien para todo Y, R de Y. Nos damos cuenta que aquí ahora estamos trabajando con variables independientes. Y por lo tanto, los ámbitos de los cuantificadores no van a solapar, así que podemos cambiar el nombre de la variable sin afectar el valor de verdad de la expresión. Incluso podría poner este antes, es decir, para todo Y, R de Y, o existe X, P de X y Q de X, y no va a alterar en nada la expresión. En este caso también yo podría intercambiarlo, partir con para todo X, R de X, o existe X, P de X y Q de X. Lo que no puedo hacer es intercambiar este para todo con ese existe. Poner aquí para todo X, P de X y Q de X, o existe X, R de X. Eso sí que ya está prohibido. Ya no vendría a ser lo mismo. La negación, ¿cómo nos afecta a los cuantificadores? Cuando yo digo que no se cumple un para todo X, P de X, es equivalente a decir que existe al menos un elemento para el cual no se va a cumplir el P de X. Veamos entonces esto. Si esta parte de la expresión de la equivalencia es verdadero, entonces para todo X, P de X es falso. ¿Estamos de acuerdo? Y esto significa que existe al menos un elemento de X tal que P de X es falso, es decir, que existe X, no P de X es verdadero. Y fíjense, esta es la parte izquierda de nuestra equivalencia, que la asumimos verdadera, y a partir de eso fuimos capaces de deducir la segunda parte de la equivalencia que está aquí a la derecha. ¿Ya? Existe X, no P de X. Y ambas son verdaderas, así que por supuesto que estamos en algo que es completamente equivalente. Al revés, cuando ahora yo quiero negar un existe X, P de X, la negación de un existe es un para todo y esa negación tiene que pasar hacia adentro, así que va a negar el P de X. Nuevamente, si existe si no existe X, P de X es verdadero, entonces existe X, P de X es falso. Esto significa que no existe elemento X tal que P de X sea verdadero y por lo tanto, si pasamos esto del lenguaje natural a una expresión, estamos diciendo para todo X, no P de X. Y eso es lo que tiene que ser verdadero. Y nuevamente quedamos con ambas partes de la equivalencia deducidas como verdaderas. Perdón, alguien me hizo una pregunta si podía explicar el punto 1 de la diapo anterior. ¿Este? Ok. Aquí tenemos una variable que no está ligada. Como la variable no está ligada, yo no voy a poder establecer a priori, digamos, a ver, llevámoslo a una expresión, hagamos un ejemplo. Supongamos que X son personas, ¿ya? Personas de este curso, e Y son, ¿cómo se llama? Son cursos de la malla, y que Q de X, Y sería la expresión X aprobó Y, ¿de acuerdo? Entonces, estaríamos diciendo que existe un alumno de este curso, ¿cierto?, que aprobó Y. Y ahí tendríamos que darle valores a X y a Y para ver si esta expresión es verdadera. Entonces, por ejemplo, si nosotros, como el Y no está ligado, yo podría darle cualquier valor y a partir de ahí deducir si este predicado es verdadero o no. Por ejemplo, sabemos que Progra es un curso que todos pasaron. Entonces, por ejemplo, sería, ¿existe alguien de este curso que aprobó Progra? Ok, eso se va a cumplir para todos porque es un prerequisito. Pero, por ejemplo, supongamos ingeniería de software. ¿Existe alguien de este curso que aprobó ingeniería de software? No.
Entonces eso va a ser de hecho falso porque nadie de este curso todavía ha aprobado ingeniería de software. No lo han cursado aún. Ok. ¿Todos bien hasta ahí? Sigamos entonces. Em, ya, veamos entonces aquí unos pequeños ejemplos. ¿Qué pasa si yo quisiera negar este para todo x cuadrado es mayor que x? Yo quiero elaborarlo lo más posible. Entonces, cuando yo niego un para todo, me queda un existe x, ¿cierto? Si yo niego x cuadrado es mayor que x, yo no me quiero quedar con un no x cuadrado mayor que x. Entonces, ¿qué podría decir? ¿Qué pasa cuando niego el operador mayor que? Existe uno. Existe al menos uno. Me quedaría un menor o igual. Entonces, este que está aquí sería equivalente a que existe un x, x cuadrado es menor o igual que x. ¿De acuerdo? No menor estricto, porque estoy negando que es mayor. Así que podría ser igual o podría ser menor. Veamos la segunda. ¿Qué me pueden decir de esta? Para todo y el load se transforma en i. Ya, entonces me quedaría para todo x, no p de x y no q de x. ¿Sí? Alguien preguntó entonces, en la primera no se ocupa la negación no. Es que esta expresión, esta que es una inecuación, si nosotros estamos diciendo que esto no se cumple, entonces en el fondo lo que podemos establecer es que x cuadrado tiene que ser menor o igual que x. Y quedamos sin negación. En el fondo desarrollar la expresión matemática lo más posible. No es que no se ocupe, sino que estamos negando la expresión matemática que está aquí. Y al negar esta expresión matemática nos quedaría x cuadrado menor o igual que x. De hecho, en la siguiente diapositiva se va a ver. El del 3, ¿qué me pueden decir? Existe, existe un X ¿Mm? donde no P de X y Q de X. El i, ¿queda un i? Oh. Ok. O q de x. ¿Ya? Y cuando yo tenía no p de x o q de x, ¿eso era equivalente a qué? Una implicancia. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí están las respuestas. Aquí está el desarrollo, ¿cierto? Seguimos con eso que está ahí. El para todo pasó a un existe. La negación de esto que está aquí es el desarrollo matemático y ya lo conversamos. Aquí también se niega el existe, pasa un para todo, niego todo esto que está aquí y esa negación al entrar al paréntesis, entonces me niega cada uno de los argumentos y el luego me lo cambia por un i. Y este pasa lo mismo con el cuantificador, ¿cierto? Y al desarrollar internamente me queda no p de x o q de x, que sabemos que es equivalente a p de x implica q de x. ¿Ya? Entonces, ahí podemos continuar nosotros con todas las cosas que ya vimos en la primera clase y llegar al máximo desarrollo de la expresión. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy mezclando cuantificadores? Vamos a ver los cuatro casos. Entonces, para todo x, para todo y, se cumple p de x, y. Va a ser verdadero si p de x, y es verdadero para todas las combinaciones posibles de x e y. Por ejemplo, sean x e y enteros, la proporción para todo x, para todo y, x más y es igual a y más x, es verdadero por la conmutatividad del más. ¿Ya? Es decir que puedo aquí tomar el 2 y aquí el 3, o aquí el 3 y aquí el 2, o aquí el 2 y aquí el 4, y cualquier combinación que yo haga, esta expresión siempre va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque la suma es conmutativa. Entonces yo puedo intercambiar el orden de estos dos elementos y por supuesto que eso es verdadero.
Veamos para todo x existe un y que se cumpla p de x, y. Va a ser verdadero si para cada elemento x, es decir, el primero que tenemos acá, existe al menos un valor de y tal que esta expresión sea verdadera. Por ejemplo, sean x e y enteros, la proposición para todo x existe y, tal que x más y es igual a 0, esa es verdadera por la existencia del inverso aditivo, ¿cierto? Es decir, yo tomo un número cualquiera, el 8, ¿cierto? Y existe un número que haga que esta ecuación sea 0, ¿cierto? Que sería el menos 8. Y cuando nosotros queramos demostrar esto más adelante, vamos a tener que, o sea, no podemos hacerlo para todos los números. No puedo tomar el 8, luego el 9, luego el 10, luego el 11, etc. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahí es utilizar un número que sea un representante de los números. Entonces, ¿cómo haría eso yo aquí? Diría, por ejemplo, sea A el número que voy a tomar, donde A es un número cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es si existe algún otro número que haga que A más ese número sea 0. ¿Y cuál sería ese número? El inverso aditivo menos A, correcto. Entonces, fíjense que ahí yo no tomé un número en particular. Dije, sea A un número. Y tengo que encontrar otro número tal que al sumarlo con ese A me dé 0. Y efectivamente, si tomo el número menos A, que ese número va a existir, por supuesto, porque A es un número, entonces menos A también es un número, ahí estaría demostrando que esto es verdadero. ¿De acuerdo? Veamos ahora al revés. Existe x para todo y, p de x, y. Va a ser verdadero si existe un x tal que para cualquier y se cumpla p de x, y. Entonces, si tenemos x e y entero, nuevamente la proposición existe x para todo y, x por y es igual a 0. Es verdadero si x es 0. ¿Estamos de acuerdo? Existe un número x, que yo lo voy a definir arbitrariamente, el 0, que si yo lo multiplico por cualquier número, me va a dar 0 esta expresión. Y finalmente, cuando yo tengo dos números, o sea, cuando yo tengo dos existe x, existe y, p de x, y es verdadero, si existen valores, si al menos uno para cada una de estas dos variables, que hagan que la expresión sea verdadera. Nuevamente tomando enteros, si tenemos x por y es igual a 6, es verdadero y para ello puedo tomar, por ejemplo, el 2 y el 3. ¿Podría haber tomado el 3 y el 2? Sí, también. Basta con que yo encuentre uno. ¿Ya? No tengo que buscar todas las combinaciones posibles. Bien, ¿cómo vamos? Ok. Sigamos entonces. Algunas equivalencias. Por ejemplo, si yo tengo para todo x, para todo y, se cumple p de x, y, como se tiene que cumplir para ambos, entonces yo puedo alterar el orden de estos para todos. Eso no hay ningún problema en hacerlo. Lo mismo con los existencias. Si las dos son existes, da lo mismo en el orden que las ponga para que esto se cumpla. Y aquí hay una simplificación. Aquí yo estoy diciendo, si algo se debe cumplir para todo x, que exista un y, para el predicado p de x, y, entonces eso implica que va a existir al menos un elemento, porque aquí yo sabía que era para todos. Entonces esto implica que por lo menos hay alguien que lo cumple para la existencia de un y, para ese predicado x, y. Entonces, es como que si yo dijera aquí, todos los alumnos, bla, 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 han hecho tal cosa. Entonces yo puedo tomar a alguno de ustedes en particular y saber que también se va a cumplir, porque se cumplía para todos. Sin embargo, lo que aquí es importante de resaltar es que cuando yo tengo para todo x existe y, p de x, y, eso no va a ser jamás equivalente a que exista un x, es decir, que aquí yo simplifique, esa parte estaría bien, pero que de la existencia yo generalice y diga que
dado que existía un y, ahora se va a cumplir para todo y. Eso no lo puedo hacer. Bien. Hasta aquí vamos súper bien y ahora vamos a finalizar esto con un ejemplo que es muy ilustrativo, pero que quizás nos va a tomar un buen rato de explicar y darnos varias vueltas, porque, porque sé que hasta aquí todo el mundo se siente que va súper bien, hoy estoy entendiendo todo, estoy súper feliz y aquí vamos a ver si están entendiendo todo. Bien, partamos entonces. Vamos a querer pasar del lenguaje natural al lenguaje lógico, ahora utilizando, ¿cómo se llama? Cuantificadores y predicados. Entonces, aquí dice, todo alumno de este curso ha usado un computador. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. Entonces, podríamos decir que X va a ser un alumno de este curso. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo como profesor, yo no soy alumno de este curso, entonces yo no estoy metido en este predicado. Mi mamá tampoco, no cuenta. Son solamente los alumnos de este curso. Entonces, dado que nosotros estamos formalizando de esta forma, vamos a ver que ahora tenemos que identificar los predicados y dice, para todo alumno, porque antes tenía yo todo alumno de este curso, eso es equivalente a decir, para todo alumno X de este curso, X ha usado un computador. Y a partir de esto que todavía está en lenguaje natural, pero se parece mucho más a una expresión lógica, tendríamos que definir el predicado. ¿Cuál sería el predicado? Si usa computador. Que X ha usado un computador, ¿ya? Siendo que los X son alumnos de este curso. Entonces, aquí vamos a decir C de X, X ha usado un computador. Vamos a utilizar C por computador. Y X está asociado, nuevamente, a los alumnos de este curso. Pero, ahora hagámoslo más entretenido. ¿Qué pasa si yo les pidiese formalizar, teniendo en cuenta que X no es un alumno de este curso, sino que es cualquier persona? Podría ser yo, podría ser mi mamá, podría ser mi em, tatarabuela, cualquier persona. Entonces, ¿cómo cambia la formalización ahora? Ya no pueden decir para todo X, C de X, porque eso estaría diciendo que mi tatarabuela utilizó un computador. Y lo que yo quiero decir es que todo alumno de este curso ha usado un computador. ¿Existe X? Ya, ok, pero entonces ahí estaríamos diciendo que existe una persona, ¿cierto?, que ha usado un computador. Pero esa persona nuevamente podría ser yo, que yo sí he usado un computador, y no me estoy refiriendo a que la expresión exprese formalmente y que sea verdadera para, para expresar todo alumno de este curso ha usado un computador. Entonces, ahora, dado que le estoy cambiando las reglas del juego, estoy cambiando el universo sobre el cual nosotros estamos afectando esta expresión del lenguaje natural, efectivamente vamos a tener que definir otro predicado. ¿Qué predicado creen que les podría servir? X es alumno del curso, ¿ok? Muy bien. Entonces, llamemos a eso A por ser alumno. A de X. Entonces, ahora la pregunta es, tengo que decir que para toda persona que sea alumno de este curso, perdón, para toda persona que sea alumna de este curso, ha usado un computador. Y tenemos C de X, que es que X ha usado un computador, y tenemos A de X, que es que X es alumno de este curso, donde X es sobre todas las personas. Bien, Daniela propone para todo X, A de X y C de X. Ahí estaríamos diciendo, para todas las personas, ¿son alumnas de este curso?
y han usado un computador. Entonces la pregunta, ¿es esa la expresión que representa la frase del lenguaje natural? Les vuelvo a traducir lo que propone Daniela. Dice, toda persona es alumna de este curso y ha usado un computador. Perdón, Daniel, disculpe, leí mal, estaba lejos. Ok, Carlos entonces dice, les voy a traducir lo que él está escribiendo en lenguaje formal, dice, para toda persona, si esta persona es alumna del curso, entonces ha usado un computador. ¿Sí? Y eso efectivamente es correcto. Entonces, veamos. Tenemos que cuantificar ahí, y aquí vamos a lo que les estaba diciendo. Entonces, ahora tenemos que traducir, dado que X son personas, traducir esta frase a un lenguaje natural que se acerque más al lenguaje lógico. Y entonces la frase se traduce a lo siguiente. Para toda persona X, si X es alumno de este curso, entonces X ha usado un computador. ¿De acuerdo? El nuevo predicado sería A de X, X es alumno de este curso, y la formalización sería efectivamente, para todo X, si A de X, entonces C de X. Veamos qué pasa con esta expresión. Nosotros queremos que esta expresión sea verdadera para todas las personas. ¿De acuerdo? Y en particular lo que más nos interesa es que para las personas que sean alumnos de este curso hayan usado un computador. Veamos qué pasa con, a ver, aquí veo un Francisco, o Daniel, ya. Daniel es una persona de este curso. Entonces, A de X va a ser verdadero, porque Daniel es alumno de este curso. Entonces, Daniel ha usado un computador. Sí, se cumplió el contrato, estamos súper bien. Todos felices. Vamos a otra persona, Francisco. Francisco es una persona, sí, todos de acuerdo. Francisco es alumno de este curso, sí, entonces Francisco ha usado un computador. ¿De acuerdo? Sí, sí, Francisco Muñoz, sí. Tú eres una persona, alumno de este curso y ha usado un computador. Así que estamos de acuerdo. Todo bien. Veamos, entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas? Por ejemplo, yo no soy alumno del curso. Entonces, nuevamente, veamos aquí. Yo soy una persona y esta expresión tiene que seguir siendo verdadera. Un celular es un computador hoy en día, Francisco. Pero bueno, sigamos. Entonces, esta expresión tiene que ser verdadera para todas las personas. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos que yo no soy un alumno. Soy una persona, ¿de acuerdo? Así que esta expresión igual tiene que seguir siendo verdadera. Ahora, vamos a evaluar. Claudio Lobos, ¿es alumno de este curso? Falso. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una implicancia que parte de algo falso? Siempre es verdadera. Siempre es verdadera. Tomemos a mi mamá. ¿Mi mamá es alumno de este curso? No, falso. Así que esto siempre va a ser verdadero. Ojo que mi mamá podría utilizar un computador y esto sigue siendo verdadero. Y mi mamá podría no haber utilizado un computador y esto sigue siendo verdadero. Entonces, esta expresión, ¿ya? Dado que estamos trabajando sobre el universo de todas las personas, es, es representativa y cumple bien lo que queríamos expresar en un comienzo. Todo alumno de este curso ha usado un computador. ¿Ya? ¿Y qué pasa para quienes no sean alumnos de este curso? Me da lo mismo, si es que utilizaron o no un computador, la expresión sigue cumpliendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, soy del curso, pero no soy alumno. Claro. La expresión era, todo alumno de este curso ha usado un computador. Alonso, ¿cuál fue la duda de Alonso? No la veo por aquí. Para todo A de X. Si tú dices
para todo X A de X, está diciendo, toda persona es alumna de este curso. Y es lo único que estás diciendo. Porque A de X es alumno de este curso. Y cuando escribimos para todo X, siendo que X son personas, estaremos diciendo, para todas las personas son alumnas de este curso. Se cumple que son alumnas de este curso. ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? ¿No? Si solamente yo escribo para todo X A de X, estoy diciendo que todas las personas son alumnas de este curso y nada más. Ni siquiera estoy estableciendo si han usado o no un computador, porque eso está establecido en C de X. Lo que había mencionado también en un momento Daniel era esta formalización, y nuevamente, ¿por qué esto no está correcto? Porque aquí, si yo lo traduzco en lenguaje natural, lo que estoy diciendo es, para toda persona es alumna de este curso y ha usado un computador. Y eso no esta expresión no representa lo que está escrito allá arriba. ¿De acuerdo? ¿Ahí sí? Ya. Veamos ahora otro ejemplo. ¿Sí? Ahora que ya estamos cerca de ir a almorzar. Algún alumno de este curso ha comido pizza. Nuevo predicado, P de X, X ha comido pizza. Formalización. Si X está en el conjunto de alumnos del curso, simplemente sería existe X, P de X, que es lo más fácil, ¿cierto? Pero si X está en el conjunto de personas, entonces ahora fíjense lo que ocurre. Ahora sí los voy a unir con un I. Aquí yo estoy diciendo, existe una persona que es alumna de este curso y ha comido pizza. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuevamente me tomo yo? Existe una persona, o sea, yo soy una persona, Claudio, ¿cierto? Claudio es alumno de este curso, falso. Pero esto sería, ¿cómo se llama? Decir que no se está cumpliendo para alguien que no es alumno del curso, por lo tanto eso es irrelevante para esta expresión. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a tomar a quién, vamos a variar otro alumno por aquí. ¿Por qué no me aparecen los nombres de todos así rápido? Qué extraño. Ya, vamos a tomar a Claudia. Entonces, existe Claudia, es alumna de este curso, ¿cierto? Entonces yo estoy diciendo que existe una persona, que en particular voy a tomar a Claudia, y Claudia es alumna de este curso y ha comido pizza. Asumamos que ha comido pizza, ¿ya? ¿Qué me pasó aquí? Aquí estamos. Bien. Entonces, esto era lo que yo quería representar. ¿Y qué va a pasar si en realidad ninguno de ustedes ha comido pizza? Entonces, en realidad, lo que yo estaba diciendo desde el lenguaje natural tampoco se cumple, así que esta expresión es correcta. ¿Estamos de acuerdo? Si yo asumo que existe un alumno de este curso, si yo asumo que algún alumno de este curso ha comido pizza, entonces esta expresión va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque ya dije que existía alguno, no sé quién, pero alguno de ustedes me va a decir, sí, profe, yo he comido pizza. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué no una implicancia? ¿Por qué no existe X, A de X implica P de X? Bueno, ahí está un poco la explicación. Dice, cuidado, esta proposición es verdadera para personas que han comido pizza pero que no están inscritos en el curso. Entonces, fíjense aquí. Me voy a tomar nuevamente yo como ejemplo. Existe una persona, voy a decir que soy yo, que es alumno de este curso. ¿Y qué pasa con yo soy alumno de este curso o no? ¿Qué dijimos? ¿Que yo era alumno de este curso? No. Esto es falso, así que da lo mismo si yo haya comido pizza o no. ¿Se dan cuenta? Y ya esta expresión es verdadera. Pero esto no está representando que un alumno de este curso ha comido pizza. De hecho, esto demostré que era verdadero utilizando a alguien que no es alumno del curso. Entonces, en realidad, podría darse que ninguno de ustedes
haya comido pizza y dado que me tomé a yo como ejemplo y yo no soy alumno del curso, ya estoy diciendo que esta expresión es verdadera. Entonces, por eso no puedo poner una implicancia aquí para representar esa frase de allá arriba. Y además, ojo que si me tomo a mí, yo podría haber comido pizza como no podría haber comido pizza, da lo mismo si es que comí o no, y ya toda esta expresión es verdadera. Lo que yo quiero representar es que si es verdadero que alguno de ustedes haya comido pizza, esta expresión tiene que ser verdadera. Y si ninguno de ustedes ha comido pizza, entonces esta expresión debería ser falsa. Pero ya vimos que si ninguno de ustedes ha comido pizza, entonces basta con que yo me tome a mí como ejemplo y esta expresión me va a dar verdadero, porque yo no soy alumno del curso. Y me tendría que haber dado falso. ¿Se entendió? Ya. A ver, esta es como la parte más difícil de cuando nosotros estamos viendo la formalización, porque si se dan cuenta, establecer si es un y o un implica y de cuál es el cuantificador que debemos utilizar no es tan trivial. Y dependiendo de eso va a afectar el valor de verdad de toda la expresión. Entonces, cuando tengamos frases que son más complicadas, cuando tengamos un texto, esto se puede volver bien engorroso. Así que uno tiene que, como estamos hablando de formalismo, uno tiene que ir realmente paso a paso y estar bien clarito en lo que está estableciendo. Si no, nos volvemos alienígenas ancestrales, ¿cierto? Y llegamos a concluir que los alienígenas existen porque no sé qué, ¿ya? Y eso no es correcto. Puede que existan, puede que no existan, pero en realidad para demostrar que existen tenemos que hacer otras cosas. Ok, veamos si entendieron bien. Ahora hagan este ejemplo ustedes. Todo alumno de este curso ha comido pizza o hamburguesas. Y definimos un nuevo predicado h de x, que significa que x ha comido hamburguesa y lo vamos a tomar, por supuesto, utilizando que x son las personas. ¿Cómo lo establecen? ¿Alguien por ahí? Utilizando naturalmente los predicados que habíamos definido anteriormente. El P de X que haya comido pizza, el A de X que sea alumno, y ahora el H de X que haya comido hamburguesa. Sería como para todo X, ¿Mm? para todo A de X y H de X o P de X. Ok, para todo A de X, entonces tú estás diciendo, para toda persona es alumno del curso y dijiste P de X, o sea que ha comido pizza o hamburguesa. Pero ahí fíjate que estaríamos diciendo nuevamente que toda persona es alumno del curso y ha comido o bien, o sea, pizza o hamburguesa. Pero nosotros queremos decir que solamente los alumnos, o sea, que, perdón, queremos establecer que esto sea verdadero para los alumnos de este curso. Entonces Para, ese ahí no nos sirve. para Bueno, todo X, paréntesis, A de X, o sea, que sea alumno de X, implica que P de X, pizza de X o H de X. correcto. ¿Ya? Efectivamente esa es la respuesta. Alguien por ahí en el chat puso que computador o hamburguesa, pero en realidad imagino que era pizza lo que quería escribir.
Entonces, efectivamente sería para todo x, a de x implica p de x o h de x. Y hay una alternativa, como también podemos hacer cosas compuestas, podríamos definir otro tipo de predicados, como por ejemplo f de x, y, donde x ha comido y. Y en particular vamos a estar diciendo que ese x ha comido pizza, y aquí estamos diciendo que ese x ha comido hamburguesa. Y lo estamos uniendo con 1, así que efectivamente nos estamos ahorrando generar un predicado, y este mismo nos serviría para los dos. ¿Ya? Bien, Una pregunta, adelante. ¿sí o sí tiene que tener los paréntesis después del implica? Después del implica, no, aquí lo hicimos redundante para, ¿cómo se llama? Para ir armando cada uno de los pedacitos de la frase, para que se entendiera mejor, pero no son necesarios. Porque el o tiene mayor prioridad que el implica. Así que en realidad ese paréntesis y ese que está aquí no son necesarios. Y de hecho falta un paréntesis ahora que me doy cuenta, porque aquí hay otro. De hecho, esos no son necesarios. Pero era para que les quedara más claro visualmente a quién estábamos afectando. Ok, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Profe, Adelante. ¿por qué para todo X, o sea, implica que hay un alumno de este curso que implica que ha comido pizza o hamburguesa? ¿Por qué se ocupa un implica y no un i? Ya. Entonces, aquí es como que en vez de este implica estuviese un i, ¿de acuerdo? Ahí te voy a leer lo que estaría diciendo esta expresión en el lenguaje natural. Para toda persona es alumna de este curso y ha comido pizza o hamburguesa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso no representa lo que está ahí arriba? Porque, por ejemplo, yo podría tomar aquí una persona, ¿cierto? Y decir que esta persona no es alumna del curso y, ¿cómo se llama? Ha comido pizza o hamburguesa y por lo tanto va a quedar falso, ¿cierto? Cuando las personas no sean de este curso. ¿Sí? Sí, ya, ok. Sí, hay una mano levantada por ahí. Adelante. Sí, tengo una duda. Es que los ejemplos anteriores, en una parte, por ejemplo, salía, por ejemplo, X en natural o aquí entero. En el ejemplo de ahora, sería correcto poner en el predicado, especificar que X es alumno del curso. O sea, claro, de hecho, uno de los predicados, efectivamente, uno de los predicados es ese. El A de X es que X sea alumno del curso. Volvamos atrásito. ¿Dónde lo definimos? Aquí. Ahí está. El predicado A de X significa que X es alumno del curso. Donde X son el conjunto de, estamos trabajando sobre todas las personas. Entonces estoy diciendo que una persona es alumno del curso. Ah, ya. Y para complementar recién mi respuesta con Daniela. Daniela, mira, para que quede bien claro, no quede ninguna duda por qué el i no sirve. Yo quiero que esta expresión sea verdadera, ¿cierto? Para representar esto que esté aquí. Que algún alumno de este curso ha comido pizza. Entonces, esto tiene que ser para todas las personas. Tiene que ser verdadero. Entonces, si yo, como se tiene que cumplir para todas las personas, si me tomo a mí, ¿cierto? Entonces esta expresión va a ser falsa. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero Sí. es para todo alumno. Pero En el enunciado de abajo. Ah, perdón. Entonces ahí sí serviría un i. Aquí, en esta, todo alumno de este curso, verdad, estaba viendo la de arriba. Todo alumno de este curso ha comido pizza o hamburguesa. Ok. Entonces, si fuera un i,
nuevamente, si fuera un i, yo quiero que esto sea, yo quiero que toda esta expresión sea verdadero para todo el mundo, ¿cierto? Todo esto tiene que ser verdadero indiferente del x que yo tome. ¿De acuerdo? Eso es lo que habíamos dicho. Sí. Si yo me tomo a mí, que yo no soy alumno de este curso y aquí tengo un i, esto al tiro pasa a ser falso. Y yo soy contraejemplo de que esta expresión no es verdadera. Y ustedes me van a decir, pero profe, está hablando de todo alumno, usted no es alumno, entonces ¿por qué tiene que cumplirse para usted? Porque se tiene que aquí estamos hablando que se tiene que cumplir para todas las personas. ¿Ya? Entonces, dado que tengo un implica, para todas las personas, me tomo a mí, esto es falso. Por lo tanto, da lo mismo el resto de la expresión y toda la expresión es verdadera. Para mí también, para mi mamá también, para mi abuelita también. Y para ustedes, para algunos de ustedes, o sea, para todos ustedes también. Porque se tiene que cumplir que cuando estemos tratando a cada uno de ustedes son alumnos del curso verdadero. Entonces se tiene que cumplir que hayan comido pizza o hamburguesa. Para ustedes la restricción es más fuerte. Y para cualquier otra persona que no esté en el curso, esto inmediatamente es verdadero, aunque ni siquiera haya comido pizza o hamburguesa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Yo sé que esto les cuesta, por eso uno podría pensar de que íbamos a terminar súper temprano la clase, pero esto necesita de un proceso de maduración porque no es tan evidente verlo. Aquí recordemos que ustedes me van a reclamar y me dicen, pero profe, si usted no es alumno, entonces ¿por qué esto tendría que ser verdadero para ustedes? Porque yo quiero que toda esta expresión, toda esa expresión, siempre sea verdadera para toda persona, dado que X son las personas. Entonces se tiene que cumplir que sea verdadero incluso para las personas que no están en el curso. Y como las personas que no están en el curso, esto es falso, da lo mismo lo que venga después, siempre va a ser verdadero para todas las personas. Y en particular para ustedes, la restricción es más fuerte. Ustedes sí o sí tienen que haber comido pizza o hamburguesa. Y eso es lo que representa entonces lo que está aquí. Esta restricción hace que efectivamente todo alumno de este curso ha comido pizza o hamburguesa. Y los que no sean alumnos de este curso, bueno, me da lo mismo. Pero lo que yo estoy utilizando como expresión va a seguir siendo verdadero, sujeto a que estoy hablando sobre todas las personas del mundo. ¿Ahí sí? ¿Más convencido? Ok. Que si no se puede poner X alumno del curso. Claro, ahí volvemos a la otra parte. Aquí, si vemos el de arriba, dice si X está en el conjunto de alumnos del curso, ahí cambia la cosa. Ahí ya no sería necesario. Si yo digo que X son los alumnos del curso, aquí ya estoy diciendo todos los alumnos del curso, y esto no tendría sentido. ¿Por qué? Porque yo diría, para todo alumno del curso, si es alumno del curso, pero ¿cómo? Si ya dijiste que era para todo alumno del curso, ¿para qué vaya a poner si es alumno del curso? No tiene ningún sentido. Esto se muere. Entonces quedaría, para todo alumno del curso, simplemente P de X o H de X. Y esta parte desaparece. Todo eso que está ahí desaparece. ¿Por qué? Porque en el fondo ya afirmé que aquí no estoy trabajando sobre todas las personas, sino que estoy trabajando solamente sobre los alumnos del curso. ¿Sí? Ok. Y naturalmente en las evaluaciones nosotros les vamos a pedir siempre que trabajen sobre todas las personas. Si no, empieza a ser más fácil. Y la idea es generalizar, trabajar siempre con todos los casos posibles para que en los sistemas, digamos, admitan cualquier persona y se fijen en particular que la restricción para las personas que nos interesan en este sistema, esto sea verdadero. Para los demás, me da lo mismo si es verdadero o falso, pero yo creo que para quienes me interesan, esto sí sea verdadero. Bien.
Nos quedan 5 minutos, voy a dejar de grabar. Y dejar de compartir la pantalla un ratito. Entonces, la clase, digamos, de materia la dejamos hasta aquí y les voy a hablar un poquito más.